Hoy estamos viviendo tiempos turbulentos, tiempos difíciles, tiempos en que el mundo parece que está convulsionando a todos los niveles. Lo mismo está pasando a nivel físico, a nivel político, como a nivel religioso. Tal parece que la confusión es el estándar de nuestros días. Hoy en día se levantan muchas voces. Todos tienen una opinión, todos tienen un criterio, todos defienden el derecho y la libertad a tener esa opinión y ese criterio. Pero la realidad es que en lugar de relativa, la verdad, al menos la verdad de la Biblia, la verdad que dice que estamos viviendo en medio de un conflicto en el cual nuestra decisión determinará si estaremos con Dios en la eternidad o si dejaremos de existir para siempre. Nuestra decisión es la que determinará dónde nosotros vamos a estar. Y lo importante de esto es que la decisión que nosotros tomamos está determinada por lo que nosotros creemos. Si usted cree que algo es bueno, usted va a escoger eso bueno. Si usted cree que algo es malo, usted va a desechar eso malo. Por eso, hoy más que nunca, el hombre necesita de Jesús. El Jesús del que habla la Biblia. Puede ser que tú creas en Él, o puede ser que no creas en Él. Puede ser que tú sepas que Jesús existió, pero solamente como un personaje histórico. Y cada vez es más necesario para los hombres, cada vez es mayor la necesidad de la raza humana de tener a un Jesús relevante, un Jesús que llegue a tu necesidad, un Jesús no que tal vez te dé siempre lo que quieres, pero un Jesús que te dé lo que tú necesitas, un Jesús que te ayude a entender qué es lo que tú realmente necesitas. La Biblia dice que a veces pedimos y no recibimos porque no pedimos correctamente. Pedimos para gastar, pedimos para nosotros, para estar mejor. Y Pablo, el apóstol Pablo, dice que ni siquiera sabemos lo que conviene. Por eso, hoy más que nunca necesitamos un poder sobrenatural que entre a nuestra vida y abra nuestro entendimiento. Pero ¿cómo poder hacer a un Jesús de hace 2000 años relevante para nuestros días? ¿Qué información tiene ese Jesús que es relevante para mí hoy día? Yo quiero decirte, es muy grande el esfuerzo que se está haciendo para presentar a Jesús como un Jesús actualizado, un Jesús relevante. El problema es que en el proceso hay elementos del discurso de Jesús que son la esencia y el centro por el cual Cristo vino a este mundo, que corremos el riesgo de remover. Y sin esos elementos no es posible que los méritos de ese Jesús sean efectivos en mi vida y pueda entonces ser actual y pueda ser relevante en mi vida. Yo quiero leerte algunas cosas. Lo voy a tratar de hacer rápido. Por ejemplo, en el Moisés hay un elemento del que habla toda la Biblia, Jesús y todas aquellas personas que hablaron de parte de Dios, que nunca antes fue tan relevante como en estos tiempos. En estos tiempos, cuando estamos viendo todas las señales que Jesús dijo que iban a suceder poco antes de su venida. En este tiempo, cuando más que nunca se está tratando de deconstruir el mensaje de la Biblia. En este tiempo donde más que nunca se está tratando de tomar el mensaje de la Biblia y hacerlo un mensaje agradable para todos los que escuchan. Pero quiero decirte, amigo, el mensaje de la Biblia al principio no es agradable. Lo que Dios quiere para nosotros es agradable.
Pero si tú estás enfermo y vienen a hacerte una cura de tu enfermedad, el resultado final va a ser bueno, te vas a sentir bien. Pero el proceso de curación a veces duele, a veces incomoda, a veces da miedo. Ningún niño enfermo quiere que lo inyecten. Ninguna persona que se le ha quemado alguna parte de su cuerpo quiere que le hagan una cura. Y Jesús dice que nosotros necesitamos ser tratados de una enfermedad que es tan terrible como la lepra. Isaías dice: toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la punta de la cabeza hasta los pies. No hay cosa sana, sino podrida llaga e hinchazón. Y Pablo, hablando de estas mismas cosas, dice: no conocieron camino de paz. Los hombres corren, sus pies corren a derramar sangre. Hay una canción de Marc Anthony que dice: ¿a dónde está la fiesta? Para allá voy. ¿A dónde están las niñas? Para allá voy. ¿A dónde está la bebida? Para allá voy. Y yo le aplicaría: ¿a dónde están las drogas? Para allá voy. ¿A dónde están los robos? ¿A dónde está la delincuencia? ¿A dónde está lo malo? Allá voy. Eso es lo que la Biblia dice. Nuestros pies corren presurosos a derramar sangre. Toda cabeza está enferma. Es por eso que, aunque no nos guste, aunque ha sido muy efectivo el proceso de mitificar a Jesús, el proceso de hacerlo algo viejo y anticuado, el mensaje de la Biblia, hoy más que nunca nosotros necesitamos ese mensaje. Nunca antes el mensaje de Dios para nuestra vida fue tan relevante como a pocos años del regreso de Jesús a este mundo. Y hay algo que encuentro en toda la Biblia. A pesar de que se habla desde Moisés 4000 años atrás, no veo que hoy en día, y a medida que los apóstoles y profetas fueron hablando al pueblo que vivía en esos días, yo no veo que ellos trataron de culturalizar el mensaje. No veo que ellos trataron de acomodarlo a la época. De hecho, las mayorías no los aceptaban. Las mayorías mataban a estos hombres. Las mayorías no querían escuchar. Es que ni siquiera quisieron escuchar a Jesús. Porque duele. Porque no es fácil que te digan que tienes que arrepentirte, que tienes que renunciar a tu vida, que tienes que decirle no al pecado, que tienes que volverte a Dios. No es fácil. Y ese mensaje, sin embargo, a lo largo de todas las escrituras, no cambia. Miren lo que Moisés dice en el capítulo 30 de Deuteronomio. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Cuando te arrepintieres, cuando te convirtieres. Años después, Salomón, en la dedicación del templo, dice así, Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 24. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere, y confesare tu nombre, y rogare de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Una vez más, si te convirtieres, si te volvieres a Dios, entonces tus pecados serán perdonados. Un texto muy conocido que está en Crónicas, capítulo 2, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos,
entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Años después, el profeta Jeremías, en el capítulo 3, versículo 22, dice así: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Años después, Jeremías dice: convertíos a mí, arrepentíos, vuélvanse a mí, y si se vuelven a mí, entonces yo les sanaré. Encontramos en el Nuevo Testamento que el elemento del arrepentimiento no cambia. Y una vez más, no logro ver a estos hombres de Dios en el Nuevo Testamento tratando de minimizar a Moisés, tratando de minimizar a Salomón, tratando de minimizar a Jeremías, tratando de minimizar a los recabitas. La historia de los recabitas es súper interesante. A pesar de que ellos vivían en una época donde todos vivían en casas, donde todos vivían en mansiones, donde todos vivían bien, donde todos tomaban vino, Jeremías un día puso delante de ellos vino y le dijo: tomen, y dijeron no, no y no. Nuestro Padre nos dijo: ustedes van a vivir de esta forma, y van a hacer esto, y van a vivir de esta forma. Y eso es lo que se mantuvieron haciendo. No contemporarizaron con los cristianos, por así decirlo, de su época. Esa fue una generación que, aunque parecían ermitaños, aunque parecían extremistas, ellos no contemporarizaron. Y ahora vemos a Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, el mayor de todos los predicadores, recomendado por Jesús. Si algún día alguien deseara ser un buen predicador al estilo de Dios, sería Juan el Bautista a quien deberían escoger, porque así dijo Jesús. Y dice Juan el Bautista diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. ¿Qué era lo que se necesitaba para preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas? Que el pueblo se arrepintiese. Aquí vemos a Juan el Bautista hablando de eso. Y finalmente, al mismo Jesús. Dice el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, versículo 14, después que Juan fue encarcelado, después de este mensaje, vino Jesús predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. ¿Cuáles son las palabras de Jesús? Arrepentíos y creed al Evangelio. El apóstol Pedro, después que Jesús ascendió a los cielos, el día de Pentecostés, estaba hablando a la multitud. Y dice el versículo 37 del capítulo 2: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro a ¿qué haremos? Fue nada más y nada menos que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 2, hablando Jesús mismo, versículo 5, dice Jesús: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué dice? Arrepiéntete y haz las primeras obras. En el capítulo 3, versículo 19, dice allí: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este mensaje es un mensaje relevante para nuestros días. Es el mensaje de Dios que te dice: estoy volviendo. Estoy tratando de salvarte. Estoy tratando de salvar a la mayor cantidad de personas que se dejen salvar. ¿Qué es lo que deben hacer para ser salvos? Arrepentidos,
Vuélvanse de sus malos caminos. Vuélvanse a Dios. Entreguen su corazón completamente a Dios. Dice Jesús, cualquiera que quiera venir en pos de mí y no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Entonces, hoy más que nunca, Jesús es un Jesús relevante. ¿Sabes por qué? Porque Dios está tratando de salvarte. Pero Dios no puede salvarte. No porque no tenga el poder de hacerlo, sino porque no quiere violar tu libertad. No puede entonces Dios salvarte si tú no abres la puerta. Y Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta, entraré y cenaré contigo. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No escuches otra voz que la voz de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Y ojalá que este mensaje sea de bendición para ti y para los que escuchan. Que Dios te guarde. Bendiciones.